Muy buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Bueno, en atención a una solicitud hecha la semana anterior, he cargado en la plataforma de Classroom los documentos que vamos a usar. Les voy a mostrar ya. En esta segunda unidad ya están todos aquí en la parte de documentos de absorción atómica, documentos en clase, y están más o menos en orden, no están en orden, solo que ahí no aparecen en orden. Aquí sería como, este sería el primero, luego este y este, van así izquierda, derecha y abajo. Entonces, por ejemplo, en la clase de hoy, creo que tal vez por dos más vamos a usar este primer documento, luego el siguiente y estos últimos. Bueno, el último realmente son ejercicios, estos dos son de texto, que pues si los quieren leer antes de la clase, pues es su decisión hacerlo. Y pues esta sí es una presentación en PDF que vamos a abordar durante las primeras clases de esta nueva unidad. Voy entonces a comenzar con esa presentación. Entonces la presentación es esta, se llama Teoría de Absorción Atómica. Y vamos a ver pues las generalidades, justo como hicimos en la unidad pasada de cromatografía. Entonces, en esta unidad vamos a abordar los fundamentos de la espectroscopía de absorción atómica, también algo de emisión atómica, veremos pues que la diferencia es muy sutil, y también los componentes del equipo y posteriormente las aplicaciones, o sea, el esquema pues que vamos a usar para abordar las otras dos técnicas que nos quedan pues del semestre es similar. Entonces arrancaríamos con este de la espectroscopía de absorción atómica. Creo que voy a acercar esto un poco más, algo como esto. Bueno, entonces esta unidad arranca así, es la espectroscopía de absorción atómica. Como lo sugiere el nombre, es la medición de la radiación de espectro. Veremos que básicamente en absorción atómica trabajamos en el visible, aunque pues algunas de las fuentes que se usan son también fuentes que utilizan radiación en ultravioleta. Aquí pues hay una breve historia de cómo la técnica de espectroscopía de absorción atómica se desarrolló. Básicamente sirve para metales. Es, digamos, podría ser limitación, si quieren, pues de llamarlo de esa forma, de la técnica. En esa técnica, la principal interacción que se presenta con la materia promueve electrones al interior. Ya veremos pues la técnica como tal, pero en esencia lo que hacemos es esto. Los metales, que son más o menos unos 67, digamos que es como lo común de los metales. Hay una lista de sobre todo metales del grupo 1, del grupo 2, algunos del grupo 3 y algunos metales de transición. Entonces, por ejemplo, del grupo 1 y 2, los más comunes son sodio, potasio, calcio y magnesio. Del grupo 3 tenemos el aluminio, también es una técnica que se emplea comúnmente. Y pues de los de transición hay una lista grande de metales que se analizan, por ejemplo, cromo, hierro, cobalto, etc. El que se considera como el padre de la absorción atómica es este señor, Alan Walsh, que en 1955 aplicó la espectroscopía que se conocía de las líneas de emisión y de absorción de los elementos a la cuantificación. Él fue el primero pues que utilizó una solución de metales para medir la intensidad de la radiación que se emitía, ¿sí? En esencia, pues él realmente trabajó pues en la emisión, que pues como ustedes lo recordarán, se diferencia de la absorción y que los elementos emiten ciertas líneas de radiación. Tenemos pues como un repaso de eso. Lo más importante de la técnica es la sensibilidad, que está pues acá resaltada. Podemos tener de concentraciones tan bajas como miligramos por litro para la técnica de llama,
hasta concentraciones del orden de partes por billón, o sea, como de 10 a la menos 9. Bueno, partes por billón, digamos que es 10 a la menos 9, sí, billón. Del orden de microgramos por litro, ¿sí? Incluso pues mucho más pequeñas. Esto se alcanza con una técnica que se llama el horno de grafito. Veremos pues en detalle cada una de esas. Pero las principales condiciones, es esta la que está acá, los metales tienen que estar en solución. Por eso, inicialmente lo que se hace es hacer una preparación de la muestra para llevar esos metales a solución. De allí, pues el proceso permite aplicaciones múltiples, pero sobre todo en la cuantificación. No es común utilizar la espectroscopía de absorción atómica como una técnica de identificación de compuestos. En esta técnica lo que se hace es establecer una curva de calibración, como en la técnica de fotometría visible. Se preparan patrones, se mide la absorbancia a una longitud de onda determinada, pues que depende del analito, y pues se analiza la muestra también. Y luego de que se analiza esa muestra, se mide su absorbancia y se interpola. Aquí quisiera mostrarles un video. Vamos a ver si el video todavía está. Aquí creo que, a ver si lo puedo copiar. No, creo que tengo que ir a la presentación que les mostré. Entonces aquí vamos a usar por primera vez estos documentos que están acá. Están aquí en el curso 2. Y vamos a usar este. Yo creo que aquí en la presentación que tengo no me permite. Aquí tal vez sí. Bueno, entonces pues, son unos videos cortos que muestran digamos que la evolución de la técnica de absorción atómica, como la espectroscopía, pues que se conocía de hace mucho tiempo, se convirtió en la técnica que conocemos hoy. Entonces este es un primer video. Voy a aquí a compartirlo con ustedes. Creo que debo detener la presentación de la pantalla y ya les voy a compartir la ventana. Es un video de 4 minutos. A ver, esto me permite presentar una pestaña. Sí, aquí está. Quisiera que me confirmaran si están viendo la pantalla antes de comenzar a reproducir el video. Sí, profe, sí se está viendo. Bueno, entonces voy a... Researcher Joseph von ¿Y el Fraunhofer, audio? born ¿Sí? in 1787, Bueno, has está brought hablando en us inglés. closer to Les the voy a dejar ahí un stars. momento. He is considered to be a co-founder of modern optics because he succeeded in producing telescopes of a previously unreachable quality. His most important discovery has survived even to this day. Named after him, the Fraunhofer lines. They allow us to take a look into space and to understand how stars are formed. With the aim of making better optical lenses, Fraunhofer examined the color dispersion of glass. He experimented with different light sources, for example, with the sun. When sunlight enters a prism, a colorful arc appears, the spectrum. Bueno, hasta ahí lo que básicamente han mostrado es cómo este señor Fraunhofer utilizó prismas para dividir la luz solar en el espectro, ¿no? En las diferentes líneas, ¿sí? Pues digamos que el aporte principal de este señor Fraunhofer es el desarrollo de sistemas ópticos muy bien hechos,
Incluso todavía hay muchos de sus aportes que se usan en espectroscopía de telescopios y cosas como eso. Fraunhofer developed an optical device that splits the light into its spectral colors. With this spectrometer, he could examine the colors more accurately. In 1814, he discovered tiny dark lines. With exceptional accuracy, he measured and documented 574 lines. They would be key to the success of his research. With these dark lines, he found fixed reference marks, which he could use to measure the light refraction of different glasses, since they divided the colors clearly from each other. Now he was able to produce high-quality, streak-free raw glass of a consistent quality, from which he made the best lenses. With them, he was able to build the most efficient and largest astronomical telescopes of his time. Fraunhofer died at the young age of 39. The quality of his telescopes and optical instruments remained unmatched for decades. With the Fraunhofer lines, he laid the foundation for many areas of physics and modern astronomy. After 1826, other scientists tried to comprehend how the Fraunhofer lines work. It was not until 1860 that Gustav Kirchhoff and Robert Bunsen succeeded. Yo creo que estos dos nombres les deben parecer familiares. Gustav Kirchhoff, el de los mecheros, perdón, Robert Bunsen, el mechero que lleva su nombre, y Kirchhoff, pues, aportes a la eléctrica y también a la espectroscopía. Entonces, estos dos utilizaron las técnicas de Fraunhofer para estudiar la luz, es lo que van a mostrar. In revealing the secret of the dark lines. By evaporating mineral chemicals, they produced colored flames. During the investigation, it became clear that each of these chemicals left its own fingerprint in the form of lines, similar to a barcode. Some of these barcodes are also found in the dark lines of the solar spectrum. The researchers found there, among others, the codes for iron and sodium. They concluded that these minerals must also occur on the Sun. But how are the dark lines generated? By means of nuclear fusion, the Sun produces an unimaginable amount of energy that emerges on its surface as light. There, this light is sucked in or absorbed by the chemical elements. In the process, they leave their characteristic fingerprint on the solar spectrum in the form of black lines. Bueno, aquí está mostrando un espectro de absorción de la luz que proviene, o bueno, emisión de la luz que proviene del Sol. Y las líneas que se alcanzan a apreciar acá negras son los puntos donde digamos, las longitudes de onda de este espectro visible que se emite, donde faltan estas líneas es debido a que estas líneas fueron absorbidas por la materia o por el elemento que está. That's why we call them absorption lines. For example, sodium is missing parts of orange light, and for iron, parts of blue and green. Based on the pattern of lines, astronomers can now recognize which elements make up the matter of a celestial body, as well as what the temperature of its gaseous atmosphere is. They can also determine the distance and movements of stars, and even entire galaxies. Today, there are around 25,000 absorption lines that are known in the solar spectrum. Their discovery was considered to be a milestone in astronomy because our knowledge about the universe is almost completely obtained by the analysis of light. We owe this knowledge to Joseph von Fraunhofer, the pioneer of the spectral analysis. Without his discovery, we would never have gotten so far in the development of physics as we have today. Bueno, entonces al final del video lo que muestran es cómo a partir de las líneas de absorción, que son conocidas como líneas de Fraunhofer, se ha podido conocer la composición de cuerpos celestes muy lejanos, pues a los que realmente nunca hemos llegado, pero analizando la radiación que proviene de ellos, pues con las líneas faltantes se puede establecer cuáles son los elementos que están presentes en esas estrellas y pues, o esos cuerpos celestes distantes, y por eso se sabe, por ejemplo, la composición del Sol, ¿no? Esta aplicación pues, de la espectroscopía también fue un fundamento para la absorción atómica. El otro video que les voy a mostrar
Es un video donde se habla del espectro, pues, un espectro, o de los espectros en general, comparando pues la radiación absorbida contra la radiación emitida, es decir, lo que es un espectro de absorción contra un espectro de emisión. Aquí pues digamos que la fundamentación no es muy fuerte, yo en un momento les voy a mostrar por qué pues se absorben esas líneas o por qué se emiten en determinada posición, de acuerdo pues a la configuración electrónica de los elementos. Les voy a mostrar otra de estos videos, este es un poco más corto. A principios del siglo XX, la comunidad científica se vio sorprendida por un fenómeno sin precedentes. Al excitar átomos de un mismo elemento en estado gaseoso con un tubo de descarga, emitían energía. Mediante un colimador, dirigían el haz de luz emitida hacia un prisma monocromador. En este prisma se separaban las distintas longitudes de onda del haz de luz emitida. Los resultados se recogían en una placa fotográfica. Al recoger la placa, encontraron una serie de bandas de colores sobre fondo negro. Llegaron a la conclusión de que el espectro de cada elemento químico es único. Gracias al modelo atómico de Niels Bohr, podemos explicar el espectro de emisión del átomo de hidrógeno. Cada banda recogida en la placa fotográfica es debida a una transición electrónica de un estado de mayor energía a uno de menor energía. El electrón, al pasar de un nivel a otro, emite energía en forma de fotón. Las bandas se corresponden a las frecuencias de radiación electromagnética emitidas debidas a las transiciones electrónicas de niveles de mayor energía a niveles de menor energía. Por el contrario, en los espectros de absorción, los electrones saltan de un estado de menor energía a uno de mayor. Para poder lograr esta transición, el electrón absorbe energía. Absorbe la diferencia energética entre los dos niveles. En los espectros de absorción, de todo el espectro continuo, solo aparecerán unas bandas negras correspondientes a las longitudes de onda absorbidas en las transiciones electrónicas. En el espectro de emisión aparecen bandas coloreadas correspondientes a las energías emitidas en cada transición electrónica. Tanto el espectro de emisión de un elemento como el de absorción son únicos. Por ello, podemos identificar elementos químicos por espectroscopía. Es como si cada elemento tuviera asociado un código de barras. Espero que este vídeo te haya ayudado. Nos vemos en el próximo. Que la química te acompañe. Bueno, entonces aquí podemos ver que la interacción de la radiación con la materia pues produce estas líneas de absorción. Esto sobre todo cuando estamos hablando de elementos. Hay otros tipos de espectros que ustedes ya han estudiado en la espectroscopía visible o molecular, en donde lo que absorbe es el completo de la molécula y pues depende de qué elementos estén formando, qué átomos están formando esa molécula y sobre todo también la forma en la que están enlazados. Voy a volver a la presentación que les había iniciado y vamos a ver pues un poco más en detalle el fundamento de la técnica. Aquí pues en la pantalla pueden ver como un resumen de las contribuciones de personas individuales pues a la espectroscopía. Tenemos Isaac Newton, que fue pues el que desarrolló los prismas. Luego este señor Wollaston, que utilizó los prismas de Newton para analizar la luz. Frank Hofer, que acabamos de ver un video, con Kirchhoff y Bunsen, que al final fueron los que utilizaron esas líneas para analizar la composición del espacio, ¿no? Del Sol y de los planetas circundantes.
La absorción y la emisión son dos fenómenos que se presentan juntos, ¿no? En la absorción hay promoción de electrones de niveles de energía fundamentales o nivel de energía básico donde están los electrones a un nivel superior. Recuerdan que la promoción de esos electrones es provocada por la interacción con fotones, pero no todos los fotones pueden hacer que se produzca esa transición. Solamente ciertas longitudes de onda o ciertos niveles energéticos de esos fotones son los que permiten esa transición. Cuando ya esos átomos están excitados, o sea, sus electrones han sido promovidos a niveles de energía superiores, pues es un estado energético transitorio. Es decir, la energía extra que el átomo ha absorbido la debe liberar, porque pues termodinámicamente no es estable, es estado transitorio. Entonces la forma en la que se estabiliza de nuevo el átomo es emitiendo esa radiación. Y pues hay una conservación de la energía, sobre todo pues en este tipo de energía que se absorbe. En esa conservación de la energía, pues se manifiesta que si se absorbió un fotón de determinada energía, o sea, de determinada frecuencia o longitud de onda, cuando se emita la radiación, se emitirá un fotón de la misma energía, es decir, de la misma longitud de onda del que se absorbió. Estas dos, ya sea la radiación emitida o la absorbida, pues se pueden caracterizar mediante lo que se conoce como un espectro. Pero recuerden que un espectro es básicamente una representación en la forma de energía. Puede ser la longitud de onda o la frecuencia de la absorción de radiación. Esto está un poco lento. Aquí estoy haciendo un dibujo y apenas sale. En función de la intensidad. Esto es lo que se conoce como un espectro. La forma del espectro, pues, cambiará con respecto a qué especies son las que absorben o emiten esa radiación. Por ejemplo, cuando son moléculas, los espectros tienen bandas anchas como estas. Digamos que esto es para moléculas. Los átomos o los elementos individuales producen líneas. Y pues también tenemos espectros de partículas mucho más energéticas. Ahorita pues les voy a mostrar ejemplos de esos espectros. Por lo pronto, aquí podríamos decir que está resumido el fundamento de la técnica. La espectroscopía de absorción atómica se fundamenta en la interacción de la radiación con la luz, perdón, con la materia. Cuando tenemos electrones, por ejemplo, yo quisiera representar un electrón acá, por una bolita aquí azul. Este es estado fundamental, yo voy a ponerlo como E sub 0, pues el estado y además la cantidad de energía. Entonces, cuando sobre ese electrón incide un fotón con una energía particular, digamos, vamos a llamarla E1, si esa energía es igual a la diferencia de energía entre el estado fundamental y un estado excitado, que vamos a llamarlo como el estado excitado 1, aquí lo voy a representar, pues el resultado será que ese electrón va a ser promovido y va a llegar acá a un estado excitado, bueno, aquí como asterisco para decir que ese electrón tiene una energía mayor a la que normalmente tendría en su estado fundamental. Esta transición es única para ese electrón que está en ese nivel de energía y pasa a este primer estado excitado. Para que esa transición se produzca, el fotón tiene que tener exactamente esa cantidad de energía, ni menos ni más. Si tuviese, por ejemplo, más y tuviéramos un segundo nivel acá de excitación, pues tal vez otro o el mismo, pues si fue desde el principio se incidió sobre un fotón con una energía que vamos a llamar E2, pues el resultado sería que este no llegaría hasta el primer estado excitado, sino hasta el segundo estado excitado. Entonces, yo puedo tener varios electrones en un estado fundamental en un átomo, ¿no? Y pues dependiendo de qué fotón choque contra él y le transmite la energía, pues podemos tener una transición o varias. Normalmente hay alguno de estos estados excitados que presentará una mayor población de átomos, perdón, de electrones que son excitados a ese estado en particular. Por ejemplo,
Puede ser que a este primero lleguen 3 electrones y que a este, no sé, uno solo, y que si hay mayor o niveles de mayor energía, pues lleguen menos o que no lleguen ninguno. La disponibilidad de estos estados excitados dependerá de la configuración electrónica. Y la configuración electrónica pues determinará también cuáles son los estados fundamentales. Por ejemplo, el estado fundamental de un átomo de sodio no será el mismo que de un estado de un átomo, por ejemplo, de potasio, ¿no? Los dos, aunque tengan electrones de valencia uno solo, ¿no? Un electrón de último nivel, el nivel en el que tienen ese último electrón no es el mismo. Por lo tanto, la diferencia de energía entre cada uno de esos estados fundamentales de esos dos átomos y el siguiente estado excitado, el más próximo, pues la necesidad energética para que esa transición ocurra es diferente. Entonces aquí estamos ante la absorción. Los fotones son absorbidos porque los electrones usan esa energía del fotón para subir a estados excitados. Ahora, cuando se suprime la fuente de excitación, pues estos electrones van a volver al estado fundamental. Este, pues, al estado fundamental de donde salió y el otro también. El resultado, entonces, ahora es que se emite una energía igual a la que fue absorbida. Por lo tanto, a cada una de esas está asociada una longitud de onda. Entonces, la posición de esas líneas dependerá de la energía que tenían esos electrones al estar excitados. Al regresar, emiten radiación que es correspondiente a la misma energía que fue absorbida por los fotones o desde los fotones, y la posición de estas líneas de emisión será característica de cada uno. Entonces, aquí estaríamos ante la emisión. Entonces, la técnica o los dos fenómenos son fenómenos que están íntimamente relacionados. Las dos técnicas que utilizan este principio pues se dividen en eso mismo. Hay absorción atómica y también hay emisión atómica. Depende de qué se mida, si la cantidad de energía absorbida o si la cantidad de energía emitida. Entonces veremos que el instrumento solo tiene un cambio en la configuración cuando se usa para medir la cantidad de luz absorbida o para medir la cantidad de luz emitida. Aquí se está mostrando que pues hay incluso promoción de electrones desde cualquier estado excitado al siguiente, y también puede haber emisiones cortas. Entonces, por ejemplo, si la cantidad de energía está relacionada con la distancia, pues aquí que se presenta sobre esta gráfica, podríamos ver que aquí, por ejemplo, tenemos un átomo que tiene al menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diferentes líneas de absorción. En orden, digamos, creciente de la energía que necesitan para esas transiciones, aquí tenemos que, por ejemplo, aquí tenemos esta que será la transición más corta, de energía más baja, luego tal vez esta, luego esta, y luego vendríamos con estas largas, 1, 2, 3, 4, hasta acá. Entonces, este átomo particularmente presentaría 7 líneas. Dependiendo de cuál de los estados sea el más poblado, pues la intensidad de esa longitud de onda característica será mayor. Sería algo como esto. A ver, supongamos que aquí estamos representando la longitud de onda en términos de la intensidad de la radiación, que puede ser medida, por ejemplo, como absorbancia o transmitancia, o, por ejemplo, intensidad de la radiación que llega al detector. Entonces, tendríamos, básicamente, por estas 7 transiciones, tendríamos una longitud de onda para cada una, porque como cada una de ellas tiene una energía diferente, la longitud de onda asociada a ellos también será diferente. Básicamente, la ecuación de Max-Planck nos permitiría determinar eso, algo como esto. La energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia. Entonces, como la energía es diferente, pues la frecuencia también es diferente, y recordemos que la frecuencia y la longitud de onda son inversas, ¿no? Están relacionadas pues por la velocidad de la luz. Entonces, en esencia, cada una de estas líneas que fue absorbida tiene una longitud de onda particular. Por lo tanto, tendríamos acá tantas líneas como estados energéticos posibles, o sea, 7, ¿no? Pero pues depende de cuál de todas sea en la que mayor cantidad de electrones haya, o mayor cantidad de átomos con esa energía particular,
pues las líneas podrían diferir en cuanto a la intensidad, es decir, en cuanto a la altura. Pero pues en esencia tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y supongamos acá 7 líneas. Aquí pues representé un par de esas líneas más altas, suponiendo que en esa particularmente la cantidad o la población de átomos en ese estado excitado que se produjo fue mayor que en las demás. Entonces eso haría que sería esto. Es difícil predecir con respecto a solamente un diagrama de energía cuál de todas será la más poblada, ¿no? Esto es, digamos, una representación muy genérica. Dependerá de qué átomo se trate, ¿no? Ahora, cuando esto suceda, si tenemos el espectro completo electromagnético, las líneas donde se presentan esas absorciones permanecerán como líneas oscuras o como espacios faltantes de radiación en el espectro completo de este elemento. Ahora, cuando se presente la emisión, pues la radiación se emitirá exactamente en las mismas longitudes de onda, es decir, que el espectro de emisión tendría estas mismas posiciones, pero si recuerdan del video, el espectro de absorción y de emisión son complementarios. En el de absorción faltan líneas donde fueron absorbidas por el átomo o por la especie de que se trate. Y en los espectros de emisión aparecen solamente lineecitas exactamente en la posición donde fueron absorbidas previamente. Entonces, si sumamos el espectro de absorción y de emisión de dos átomos, tendremos el espectro electromagnético completo. Y pues esta es la explicación de por qué un solo átomo, por ejemplo, puede tener varias líneas de absorción o varias líneas de emisión, a pesar de que podríamos pensar que solamente hay un estado permitido, excitado, a partir de un estado basal o fundamental. No, hay varios de ellos. Por eso las líneas espectrales son características de los compuestos. Por ejemplo, aquí hay una explicación, no sé qué tan clara sea, ¿no? Aquí a la izquierda tenemos la configuración electrónica del sodio. Si lo recuerdan, yo voy a tratar de hacerlo por acá. Esto sería como 1s2, ¿cierto? Tenemos dos, acá 2s2. Aquí tenemos 2p, que serían 6, ¿cierto? Y aquí el 3s. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5. El sodio tiene 11 electrones, ¿sí? Y están distribuidos de esta forma. Voy a dibujar el último electrón de diferente color, el electrón de valencia. Entonces, miren, creo que es que esto estaba tapando aquí, lo pueden ver. Entonces, esta es la configuración electrónica del sodio, con sus 11 electrones. En el nivel 1s son 2, 2s2, en el 2p hay 6, aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, y en el 3s tenemos un electrón de valencia. Entonces, lo que se está representando acá son todas las posibilidades de ese electrón único del sodio de las transiciones a niveles de energía mayores. Entonces, aquí el electrón, el único que hay en el último nivel del sodio, con este spin que estoy dibujando ahí, puede ser excitado a diferentes estados. Y recuerden, la muestra estaría constituida por varios átomos de sodio. O sea que, por ejemplo, en un átomo de sodio podría ser una transición desde el nivel 3s a uno de los 3p, con una diferencia de energía en electronvolts de 5.890 electronvolts para que esa transición ocurra. Ahora, recuerden que los mismos 3p tienen diferencias entre ellos, ¿no? Entonces, si es, recuerden pues que a continuación del 3s tendríamos el 3p, digamos en orden creciente de acuerdo a la configuración de Aufbau o el diagrama. Este electrón puede pasar a alguno de los tres de acá, ¿no? Por ejemplo, hay una diferencia sutil entre cada uno de ellos, ¿sí? O, por ejemplo, el electrón puede pasar directamente desde el 3s a ver hasta un 4p. Es la trayectoria que seguiría como por acá. La energía necesaria para esa transición es de 3.302 electronvolts. Entonces, dependiendo de la radiación o el fotón que impacte este electrón, pues la transición podría ser a cualquiera de ellos. De los más energéticos que podemos ver acá, por ejemplo, es esta transición del 3p al 4s, que necesita 11.000 electronvolts de energía. Entonces, estas transiciones son las que originarían las líneas diferentes del sodio. En comparación, aquí a la derecha está la configuración electrónica o están las transiciones del magnesio. Recuerden que la
configuración electrónica del magnesio sería similar a la del sodio, ¿cierto? Porque aquí estamos hablando del magnesio catión, o sea, +1. El magnesio tiene una configuración electrónica similar a la del sodio, pero hay una diferencia importante, ¿no? Bueno, aquí yo voy a dibujar de nuevo para el magnesio su configuración electrónica. Bueno, el magnesio solo, magnesio tiene 2 electrones. Pero como estamos hablando de magnesio ion, pues uno de los electrones ha sido removido, o sea que tiene también 11 electrones. Están ubicados acá. 12, ¿no? Pero como se le ha removido uno porque es un ion positivo, en el último nivel de energía tendría un solo electrón. Es decir, si comparamos las configuraciones electrónicas del sodio elemental y el magnesio como ion de carga +1, pues la configuración electrónica es similar, ¿no? Tienen un electrón en el último nivel. Pero si nos fijamos en las posibilidades de transiciones electrónicas y además también en el requerimiento energético, por ejemplo, podemos ver una primera impresión de la comparación de estos dos diagramas es que para el sodio tenemos una mayor cantidad de posibilidades de transiciones, ¿no? Y otra cosa, pues, que puede saltar a la vista fácilmente es que los requerimientos energéticos para esas transiciones también son diferentes. Por ejemplo, si ese único electrón en el sodio salta a este 3p, el requerimiento energético para eso es de 5890. Mientras que si es el del sodio, perdón, el del magnesio, salta del 3s al mismo 3p, pero la diferencia ahora es de 2796. Entonces no es lo mismo que un electrón del magnesio pase a un nivel superior que lo haga uno del sodio, aunque tengan la misma configuración electrónica. Les quisiera preguntar, ¿por qué creen que existan tales diferencias en la energía? ¿Qué diferencia sus dos átomos además de la cantidad de electrones? ¿O será que si yo quito un electrón del magnesio, lo convierto en sodio? ¿En qué se diferencia? En la composición del átomo, profe. ¿En qué parte del átomo? El núcleo, ¿Qué tienen diferente en el núcleo? número de protones y neutrones. El número de protones y neutrones es diferente, ¿no? Principalmente el número de protones, ¿no? El sodio tiene también 11 protones, mientras que el magnesio tiene 12, ¿no? Porque su número atómico es 12, o sea que tiene 12 protones. Entonces, esa diferencia en la composición del núcleo del átomo de magnesio es la que origina la diferencia en las transiciones electrónicas. Entonces, el espectro electromagnético, perdón, el espectro de absorción o de emisión de un átomo de sodio será diferente al espectro de absorción o de emisión de un átomo de magnesio. Como decían en el video, esos espectros son como un código de barras único o una huella digital única de cada elemento. Y eso pues es lo que aprovecha la espectroscopía de absorción atómica. Aquí pues hay una representación de la longitud de onda, cómo se relaciona con la cantidad de energía, ya sea absorbida o emitida. Por ejemplo, en este caso están representando 4 diferentes transiciones, cada una representada por un cambio de energía E1, E2, E3 y 4, ¿no? Los delta, los cambios de energía. Entonces, el cambio de energía más grande requiere fotones absorbidos o emite fotones a una longitud de onda más energética. La ecuación de Planck podemos escribirla como algo como así. A ver, la ecuación de Planck es energía igual a constante por la frecuencia y la frecuencia está relacionada con la longitud de onda. La frecuencia está en hertz, o sea, segundos a la -1. Y la longitud de onda podríamos escribirla como una relación de la velocidad de la luz sobre, a ver, esto sería metros por segundo, no quiero equivocarme con la ecuación.
Y si divido por la longitud de onda que está en metros, sí, serían segundos a la menos 1. Entonces, sí, la frecuencia sería la velocidad de la luz por dividido la frecuencia. O sea que la ecuación de Planck podríamos escribirla como h por c sobre la longitud de onda, de esta forma. Entonces, podemos ver que las longitudes de onda más grandes tienen energías más pequeñas, ¿no? Son inversas. Por eso aquí tenemos que, por ejemplo, a 200 nanómetros tenemos energías más grandes que a 700 nanómetros. Por aquí estamos en la región del ultravioleta y por aquí estamos en la región del visible, ¿no? Entonces, los fotones, ya sea absorbidos o emitidos en el ultravioleta, provocan transiciones del estado fundamental a estados energéticos mucho mayores que las producidas por la radiación en el visible. La longitud de onda menos energética del visible, que arranca por acá más o menos en 400 nanómetros, pues es esta, ¿no? La de la luz roja. La luz roja produce energías más bajas que la luz azul y pues mucho más bajas que la ultravioleta. Entonces, el espectro pues estará representado de esta forma. Aquí como están, digamos que esta es la radiación emitida, ¿no? Entonces esto sería como un espectro de emisión en donde cada una de estas líneas presentes a una longitud de onda particular dependerá de cuál sea el elemento que está emitiendo ese espectro. Bien, en cuanto a cómo se absorbe la radiación, pues hay en esencia diferentes tipos de espectros. El primero es la absorción de partículas, ¿sí? O atómica, ¿no? Aquí estamos hablando de partículas. Y la absorción molecular, ya estamos hablando de compuestos, moléculas, ¿no? La forma de esos espectros es bastante característica. Los espectros de elementos son líneas. De hecho, si observan, por ejemplo, la distancia en longitud de onda desde acá hasta acá es solo de 2 nanómetros. O sea, estos no están hechos realmente a escala, ¿no? Por ejemplo, la absorción molecular de del benceno en hexano, presenta bandas mucho más anchas. Por ejemplo, aquí está difenilo en hexano. La distancia o el ancho de este espectro es de, no sé, aquí podríamos hablar de 240 hasta 320 nanómetros, mientras que el ancho de una línea elemental es de menos de 1 nanómetro, como se ve acá. Son líneas muy estrechas. Esa es la principal diferencia. Los espectros de los elementos son espectros de líneas, como pueden ver acá. Esta está ampliada, por eso se ve pues, como si fuera realmente un pico, pero no, es una línea muy pequeña. Aquí las líneas de ya compuestos son más anchas. Digamos que esa es la principal diferencia en cuanto a la representación de un espectro de líneas y la representación de un espectro de bandas, que es de los compuestos. Y pues ya la influencia de cosas como el solvente en el que se presentan esas interacciones, pues también de alguna forma afecta el comportamiento del espectro. Entonces, la absorción atómica se presenta principalmente en partículas monoatómicas en estado gaseoso. Y esta diría que es la condición que se logra en un equipo de espectroscopía de absorción atómica, esa de todas las que hay acá. No es absorción molecular. Dentro del equipo se produce partículas individuales. Es decir, si la muestra contiene, por ejemplo, carbonato de calcio, un compuesto. Dentro del equipo, como veremos a continuación, se produce un rompimiento de esos enlaces químicos para que los átomos de calcio se liberen. Y lo que va a absorber finalmente no es el carbonato de calcio, sino el átomo de calcio solo. Entonces el equipo y toda la configuración de él está diseñado de forma que aunque yo en mi muestra tenga carbonato de calcio, lo primero que yo voy a hacer es pasar la solución. Entonces, seguramente tendré que hacer un ataque con un ácido para poder tener en solución el calcio y el carbonato. Luego esto llega al equipo, se evapora el solvente y por medio de una descomposición térmica, el átomo de calcio queda solo y llega a estado gaseoso. O sea, esta es la forma en la que vamos a tener la interacción de la materia con la radiación. El analito, los metales que se analicen por absorción atómica, van a estar solos.
hierro solo, cromo solo, calcio, magnesio, manganeso, los que sean, solos, pero esos metales solos van a estar en estado gaseoso. Y pues como se podrán imaginar, para poder lograr tal transición de fase, es decir, pasar del estado líquido o sólido al estado gaseoso, a la fase gaseosa, pues la forma de realizar esa transición es a través de calor. Entonces tenemos una descomposición térmica y posteriormente la aplicación de alta temperatura para producir átomos en estado gaseoso. Aquí, pues de nuevo hay una representación del espectro. El espectro de líneas, esto es de nuevo para partículas. Los espectros de bandas son para compuestos. Y los espectros continuos se representan o son obtenidos a partir de sólidos que son calentados hasta la ah, incandescencia, por ejemplo, es el caso de lo que usamos como fuentes de radiación. Eh, un filamento de tungsteno o wolframio que se calienta mediante la aplicación de una diferencia potencial es un ejemplo pues, de un espectro continuo, ¿no? Que no es un espectro de líneas o de bandas, sino que es un espectro. Aquí hay una representación de las diferencias de esos espectros. Aquí a la izquierda tenemos espectros de líneas de elementos. Entonces, por ejemplo, aquí está el del sodio, por aquí está el del potasio, líneas características de él, y también de algunas moléculas, por ejemplo. Pueden ver que el espectro del sodio es una línea no muy ancha, ¿cierto? De unos pocos nanómetros de ancho, mientras que el de compuestos ya como este, el hidróxido de magnesio, son mucho más anchos. Aquí pues podemos ver a escala la diferencia entre lo que es un espectro de emisión de un elemento como el sodio o el calcio o el potasio en comparación con compuestos como estos óxidos que hay acá y este hidróxido, ¿no? El OH, el MgOH presentan bandas mucho más amplias. Aquí tenemos líneas de partículas de alta velocidad, como partículas alfa, beta, ¿sí? Y acá abajo este es un espectro continuo que se presenta cuando un cuerpo es calentado o llevado hasta la incandescencia, que produce radiación continua, como está acá. Y como pueden ver, es función de la temperatura. A mayor temperatura, mayor se da la intensidad y el flujo que produce esa fuente de radiación, ¿sí? Esto pues es lo que se aprovecha para producir lámparas de espectro continuo. Así como la intensidad de los espectros continuos depende de la temperatura, también lo hacen las líneas de emisión en los átomos. Por ejemplo, a temperatura ambiente, que es lo que está representado acá, pues los átomos no emiten radiación a mucha, pues realmente no se presentan líneas muy visibles. Por ejemplo, cuando la temperatura alcanza los 2000 Kelvin, ya tenemos líneas de emisión características de los elementos. La razón principal es que a mayor energía, pues mayor temperatura, o al contrario, a mayor temperatura que se suministre a la muestra, pues mayor va a ser el contenido energético de la fuente de calor que llevará a transiciones de los átomos a nivel de energía superiores. Entonces, por ejemplo, mientras que un átomo de calcio, por ejemplo, calentado a 2000 Kelvin emite líneas, un átomo, por ejemplo, como el cobre no. El cobre necesita una temperatura más elevada para emitir radiación. Es decir, que los átomos de cobre necesitan mayor energía para ser excitados y posteriormente emitir esa radiación. Eso es lo que sucede pues acá en cuanto a la temperatura. Y hay átomos, por ejemplo, como el plomo, que necesitan temperaturas Kelvin para poder emitir radiación. Y por ejemplo, si seguimos el calcio, vemos que a 2000 Kelvin emite una línea no muy gruesa, a 3000 ya aumenta un poco, eso significa que aquí posiblemente hay más líneas que están muy juntas y producen como si fuera una banda más ancha, pero realmente son líneas que están muy juntas. Mientras que a 5000 Kelvin el calcio emite otras radiaciones, otras líneas de emisión
diferentes a esta principal. Esto pues es necesario tenerlo en cuenta. Veremos que hay átomos o elementos o analitos que son mucho más fáciles de excitar, sobre todo aquellos del grupo 1 y el grupo 2 tal vez. Los de los metales de transición, como el plomo o el arsénico que están acá, estos metales necesitan temperaturas más elevadas. Y pues eso hace que los requerimientos instrumentales también cambien. Si yo voy a analizar calcio y voy a analizar plomo, la temperatura que debo lograr en el equipo es diferente. Podríamos hablar también de la sensibilidad. Un elemento que necesite una temperatura menor para ser excitado, pues tendrá una mayor sensibilidad comparado, por ejemplo, con el plomo. Entonces, seguramente de calcio podemos detectar concentraciones tan bajas como 0.1, 0.2 miligramos por litro, mientras que el plomo tal vez 5 o 10 miligramos por litro sea la concentración más baja que se pueda detectar. Entonces, esto está con base en en la facilidad que exista de promover esos electrones. Y pues normalmente eso está relacionado con las energías que podemos ver en la tabla periódica, por ejemplo, la energía de ionización o la energía de disociación que tengan estos átomos o estos elementos en la tabla periódica. Eso nos podría, por ejemplo, permitir predecir el orden en que estos compuestos se ordenarían o los podríamos clasificar de acuerdo a la sensibilidad que tengan frente a esta técnica. Aquellos que sean más fácilmente ionizables, pues tendrán normalmente sensibilidades mucho más altas que aquellos que sean más difíciles de excitar, como el plomo, como el cromo, por ejemplo, que son átomos que necesitan temperaturas muy elevadas para poder excitarse. Esas características particulares pues hacen que en ocasiones también se presenten interferencias, como veremos más adelante. Esto origina dos técnicas, la absorción atómica y la emisión atómica. Entonces, cuando medimos la cantidad de radiación necesaria para que los átomos lleguen a un estado excitado, estamos ante la emisión. Y cuando medimos la cantidad de luz que se produce después de excitar esos átomos y que vuelvan al estado fundamental, pues estaremos ante la técnica de emisión. Entonces, cada una de esas dos técnicas tiene características especiales. Por ejemplo, si yo estoy utilizando la absorción atómica, pues la emisión es indeseada. Y al contrario, si yo estoy usando la técnica de emisión atómica, pues yo no mido el paso previo, es decir, no me importa saber cómo esos átomos llegaron al estado excitado, mientras que en la absorción sí. Aquí veremos una diferencia importante en cuanto al equipo. Esta es una representación bastante simple de un equipo de absorción atómica. Digamos un diagrama de bloques muy simple. Tenemos la fuente, que es la lámpara que hay acá. Yo creo que este azul no resalta tanto como este fucsia. Fuente. Aquí tenemos lo que podríamos llamar la celda. Yo estoy haciendo una analogía con los equipos que ustedes ya conocen de espectroscopía en el visible. Entonces, la celda, recuerdan que en la espectroscopía en el visible era una cubetica de vidrio, o de metacrilato, o de cuarzo, que se llenaba con la muestra. Y allí estaba pues el analito. A continuación tenemos el selector de longitud de onda. Y luego tenemos el sistema de detección. Creo que ese sí no tengo que representarlo porque es el mismo. Si lo comparamos contra un equipo tradicional, vemos una diferencia importante. En un equipo que se usa para la espectroscopía UV visible, el esquema es más o menos este. Tenemos una fuente de radiación, luego tenemos el selector de longitud de onda, luego está la celda y luego está el detector. Entonces miren que aquí hay un cambio, una conmutación importante entre estos dos. Cuando vamos de un equipo tradicional de espectroscopía en el visible a un equipo de absorción atómica. Hay un cambio en el equipo de espectroscopía molecular o en el visible. Primero está la fuente, luego está el selector de longitud de onda y luego la celda. Es importante pues tener en cuenta que el cambio en la configuración tiene una razón de ser. La razón de ser es la siguiente. En la llama es donde yo tengo, por ejemplo, supongamos que tengo un átomo de calcio que llega a la llama y en la llama, digamos que este está en estado sólido, ¿no?
aunque realmente el átomo llega como ion, llega en solución acuosa. Luego en la llama se convierte a calcio sólido, hay una evaporación del solvente, pues la alta temperatura de la llama, y luego ese átomo de calcio llega al estado gaseoso, producido pues este cambio por la alta temperatura que hay en la llama. Y una vez está allí, pues la radiación que viene acá, voy a representarla aquí como longitud de onda, produce que ese átomo en estado gaseoso se excite. No es una carga, es una excitación. Entonces, la luz que produce o que proviene de la lámpara produce que este átomo que está en su estado fundamental se excite. O sea que esto consume una cantidad de radiación. La longitud de onda que emite la fuente pues es única y aquí en el monocromador necesitamos filtrar las demás longitudes de onda de forma que la única longitud de onda que llegue es esa de absorción. Entonces el detector compara la cantidad de luz incidente con la cantidad de luz que llega al detector y la diferencia entre esas intensidades la convierte en una absorbancia. Bueno, no el detector, después el procesamiento de datos, ¿no? Hace eso, ¿no? Bueno, pero es importante saber que una porción de los átomos de calcio que están en la llama, en estado gaseoso, pueden pasar al estado excitado, no por efecto de la radiación que llega o que es absorbida desde la fuente, sino por efecto de la alta temperatura que hay acá. Entonces, si hay una cantidad muy apreciable de esta transición del calcio de su estado gaseoso al estado gaseoso excitado por la temperatura de la llama, entonces la radiación que está llegando acá sería una radiación también producida por la emisión. Entonces, si lo que yo quiero medir es de esta fuente cuánta radiación fue absorbida, pues el hecho de que en la llama se esté produciendo una cantidad también importante de radiación, pues eso va a hacer que la intensidad que llegue acá sea 2, la intensidad de la que realmente atravesó la muestra desde la fuente, más la longitud de onda o la energía producida de esa misma longitud de onda producida por la emisión de la radiación debido a la llama. Entonces, esa es una de las principales razones por las cuales es necesario hacer una corrección, que veremos más adelante. Hay varias formas de lidiar con ese problema, pero por ahora les presento el problema. Entonces, ¿cuál es el problema? Que aunque yo tenga un equipo diseñado de forma de absorción atómica, hay algo de emisión en la llama, debido a que el analito puede ser excitado por la temperatura de la llama y no necesariamente por la radiación que proviene de la fuente. Y eso se convierte en una interferencia importante en la absorción atómica. Pero pues los equipos tienen una forma de hacer una corrección de esa radiación. Eso lo veremos un poco más adelante. Pero bueno, entonces la razón por la que se coloca al revés es porque la fuente en absorción atómica es una fuente que está hecha del elemento. Y veremos por qué es necesario que se haga el elemento. De forma que la fuente emite unas pocas líneas. Depende del elemento del que esté hecho. Entonces, hay un componente de la lámpara que está fabricado del metal. Por ejemplo, si va a analizar hierro, pues habrá un componente de la lámpara, que veremos más adelante en detalle, que está hecho de hierro. De forma que las longitudes de onda que emite esa fuente son las lineecitas particulares del hierro. Entonces, eso evita la necesidad de tener un monocromador. Además, el monocromador, recuerdan que tiene una característica importante y es qué tan buena resolución tiene a la hora de seleccionar la longitud de onda. Y eso se llama el ancho de banda. El ancho de banda es como la forma de medir qué tan bueno es el selector de longitud de onda para eso, para seleccionar la longitud de onda. El ancho de banda pues se mide en unidades también de longitud. Los anchos de banda de los equipos más sofisticados son alrededor de 1 nanómetro. Son anchos de banda pequeños, pero aún así son anchos de banda
grandes comparado con el ancho de una línea del elemento. Los anchos de banda de estas líneas son menores a 1 nanómetro. Por lo tanto, yo tengo una fuente que emite varias radiaciones y coloco un selector de longitud de onda antes, pues ese selector de longitud de onda no va a ser muy eficiente. Es como si yo tratara de separar un precipitado de algo que produje en el laboratorio, no sé, supongamos, se me ocurre carbonato de bario, y tratáramos de separar el carbonato de bario utilizando un colador de cocina. Algo como eso. El tamaño de las partículas es muy pequeño y estoy usando un filtro con un ancho de poro muy grande. Entonces sería lo mismo, o la analogía entre usar un monocromador con una longitud de onda o con un ancho de banda tan grande para separar líneas que tienen menos de un ancho de un nanómetro de ancho de banda. Entonces, esta es la configuración de un equipo en absorción atómica. Necesitamos una fuente, la llama, que es donde se produce, la llama básicamente en absorción atómica acá, absorción, no emisión, tiene la función de convertir el átomo desde su forma de ion hasta el sólido, hasta el átomo en estado gaseoso. Esa sería la función, llevarlo hasta el estado gaseoso, porque la excitación principalmente debería producirse por la fuente. Y pues aquí con el monocromador, porque tengamos en cuenta que a la llama llegan otras cosas que están en la muestra. O sea que aquí habrán otros átomos, habrá calcio, habrá magnesio, habrá sodio, potasio, depende pues del origen de la muestra. Entonces, cuando se emitan esas radiaciones por la llama, aquí hay una gran cantidad de diferentes líneas que se producen en la llama. Entonces, esa es la razón del monocromador acá. El monocromador debe ser capaz de filtrar todas esas longitudes de onda y dejar pasar exclusivamente la de mi analito. Si lo pusiéramos al contrario, no solamente es ineficiente en remover líneas tan pequeñas, sino que la radiación que se produce en la llama llegaría directamente al detector. Y el detector no es selectivo. Los detectores de radiación electromagnética son simplemente láminas o fototubos multiplicadores que no distinguen entre un fotón de radiación roja o uno de radiación del ultravioleta. Ellos simplemente producen una señal medible cuando un fotón choca contra alguna parte del detector. Entonces, sin este monocromador allí, todo lo que se produzca en la llama va a llegar al detector. Incluso esa señal puede ser más fuerte que la que produce solamente la fuente de línea. Entonces, esa es la razón principal para que el monocromador no esté entre la fuente y la llama, sino que esté antes de llegar al detector, después de la llama. En cuanto a la configuración de un equipo de emisión, si lo comparamos con el anterior, podemos ver que el equipo de emisión atómica no tiene fuente. No hay una lámpara acá, pero los demás es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que produce la llama? En la llama se produce todo este proceso. El calcio, por ejemplo, está en su estado, en su forma acuosa. En la llama pierde el solvente, se convierte en calcio sólido y en la llama pasa a su estado gaseoso y además llega hasta el estado excitado. Y luego cuando baja al estado fundamental, emite la radiación. Y eso es lo que se mide. Entonces aquí en la llama, si yo hago llegar a la llama mi muestra con calcio, supongamos que calcio, aunque el calcio no es muy sensible por emisión atómica porque es un elemento que necesita una temperatura elevada para excitarse, pero la llama produce todo eso. La llama toma un analito que está en forma acuosa, en solución acuosa líquida, evapora el solvente, lo lleva al estado sólido, en la fase sólida, la temperatura es suficientemente alta para evaporarlo, llevarlo al estado gaseoso y la llama también produce la excitación. Entonces, la temperatura de la llama dependerá del elemento. Por ejemplo, uno que no se analiza por absorción, sino por emisión, es el litio. El litio presenta una capacidad de análisis por emisión atómica muy alta. Es más, no hay una lámpara de litio porque pues, el litio es tan fácilmente excitable en una llama a una temperatura no tan alta que no es necesario utilizar absorción atómica, pero sí emisión. Entonces aquí lo que sucede es todo este proceso. De nuevo, el monocromador, porque recuerden que en mi muestra no solamente habrá calcio o litio, si es que estoy haciendo un análisis de litio, habrán otras cosas. Entonces esta llama emitirá un amplio rango de longitudes de onda. Por eso el monocromador debe estar acá, para selectivamente dejar pasar solamente la longitud de onda que yo quiero, ¿no? Entonces, en este caso sería la del calcio.
o la del litio si estoy haciendo análisis de litio. Entonces, la principal diferencia en cuanto a la configuración del instrumento es esa. En ambos, primero está la llama, luego el monocromador y luego el detector. Pero en absorción atómica, utilizo una fuente que está hecha del mismo elemento. Mientras que en emisión atómica no necesito utilizar una fuente. De hecho, el mismo instrumento que se diseña o que se usa para la absorción atómica sirve para emisión atómica. El equipo es más o menos como esto que ven acá. Entonces tiene varios bloques, los que veremos, pero una parte importante es esta llama. Aquí no sé si se alcanza a apreciar muy bien, pero aquí se está aspirando una solución de la muestra. Llega aquí a lo que se conoce como el nebulizador, se mezcla con el gas de combustión y aquí se quema. Y pues la lámpara estará como por acá, ¿no? A ver, este equipo seguramente tendrá la lámpara a este lado. Emite la radiación, pasa a través de la llama. Si hay analito, pues ese analito absorberá, luego llegará al sistema monocromador y luego al detector. Cuando se trabaja en emisión, pues simplemente se apaga la lámpara y toda la radiación será producida en esa llama. Entonces, esa es la diferencia importante entre la configuración de un equipo de absorción y uno de emisión. Únicamente la diferencia es la utilización de una fuente en el equipo de absorción atómica comparado con el de emisión atómica. Normalmente las técnicas de absorción son más sensibles que la de emisión, pero en el caso particular, por ejemplo, de litio, no se utiliza realmente absorción, porque el litio emite una radiación muy medible y muy fuerte a bajas concentraciones. Entonces, el análisis se hace por emisión atómica. Quisiera preguntarles hasta ahí cómo van, o qué preguntas les han surgido. Pues, profe, en lo personal, hasta el momento todo bien, todo claro. ¿Cómo vamos? ¿Rápido, despacio? ¿Estamos bien? Quisiera que... Profe, pues es un poquito complicado tomar nota como de todo, pero pues bien. Bien, aquí está entonces el principio de la absorción atómica. Tenemos aquí en la parte central los átomos que están en estado basal, bueno, y gaseoso, ¿no? Creo que es importante. Porque la radiación o la absorción de radiación no es igual cuando estamos en el estado sólido o líquido, ¿no? Debe estar en estado gaseoso porque están, digamos, las partículas aisladas. Tenemos partículas o átomos individuales, ¿no? Entonces tenemos la fuente de radiación. Esa fuente de radiación idealmente es la que provoca la excitación. Aunque pues ya les mostré que la llama o la fuente de calor, porque la llama es la forma más común de atomizar, que es el término que se usa para convertir en átomos en estado gaseoso una muestra, ¿no? Pero hay otras técnicas de atomización. Veremos que se utiliza otra, digamos que la segunda en utilización o la segunda más común es la técnica del horno de grafito. En ese caso no se utiliza una llama, sino un cilindro cerrado. Bueno, realmente no está cerrado, una recámara que tiene en el interior una gota de muestra y luego eso se calienta eléctricamente. Entonces, alrededor del horno hay, o dentro de una recámara que se calienta eléctricamente, se coloca un cilindro de grafito, ¿sí? Del mismo material, pues, de la mina de los lápices. Es un tubito, un cilindro de grafito, en el interior se coloca la muestra, se calienta eléctricamente ese horno y dentro se produce el mismo proceso que les mostré, es decir, el solvente se evapora, se producen partículas sólidas del analito, luego esas partículas se llevan al estado gaseoso y allí en el estado gaseoso es donde hay absorción de radiación. Pero cual sea la técnica de atomización, el propósito es tener átomos en estado basal y gaseoso. Estamos hablando de la absorción atómica. La radiación incide sobre esos átomos que están en su estado fundamental o basal o neutro, digamos energéticamente, ¿no? Y estos átomos son excitados al estado o estados, porque pueden ser varios excitados. La radiación que llega al detector o la transmitida va a ser menor. Entonces, la diferencia entre esas dos es la absorción. Y pues se aplica de nuevo la ley de Beer.
la que se aplica normalmente en la espectroscopía en el ultravioleta invisible molecular. La ley de Beer mide la absorbancia, que es una relación entre la intensidad de la radiación incidente y la intensidad de la radiación transmitida. Y pues se calcula la absorbancia. ¿Qué tan grande es absorbancia? Pues depende de cada elemento. Recuerden que eso se puede escribir también como la absortividad específica por el ancho de la celda por la concentración. Entonces, depende de dos cosas, o realmente de tres. Primero, depende del tipo de átomo o de analito. Depende de la trayectoria de la luz en la muestra, ¿no? En este caso, por ejemplo, sería el ancho de la llama. Porque recuerden que la llama es nuestra celda, ¿no? Y depende de la concentración del analito. Entonces, esto hace que la sensibilidad sea diferente para diferentes analitos. Por ejemplo, el análisis de sodio es mucho más sensible que el análisis de cromo, debido principalmente a que la absortividad específica de esos es diferente. Y pues recuerden que la absortividad específica también depende de la longitud de onda. Entonces, lo que uno normalmente hace es encontrar la longitud de onda de máxima absorción de cada elemento para que la sensibilidad sea también la más grande posible. En absorción atómica no es muy práctico cambiar el ancho de la llama. De hecho, hay solamente dos tipos de llamas o de quemadores con llamas de 5 centímetros o de 10 centímetros. Aunque comparado pues con la espectroscopía en el visible, en el que utilizamos celdas de 1 centímetro hasta máximo 5 centímetros, imaginarse una celda de 10 centímetros de ancho, pues es raro, ¿no? Pero en las llamas sí tenemos llamas de hasta 5 centímetros o de 10 centímetros para el caso de un tipo de llama particular. Bien, aquí está el esquema de un equipo para espectroscopía de absorción atómica completo. Tenemos acá la fuente de radiación, que se conoce como una lámpara de cátodo hueco. Es una lámpara que emite solamente unas pocas líneas. Tenemos acá el sistema de atomización, que puede ser una llama o un horno de grafito. Esos son los más usados, pero hay otros 2 o 3 diferentes mecanismos de lograr lo mismo. Aquí tenemos la cámara de spray o el nebulizador, y aquí esto físicamente está conectado con una manguerita que está dentro de la muestra en solución. Pues aquí está la muestra. La muestra es aspirada mediante una manguerita, llega a una cámara que genera un spray y convierte ese líquido en partículas muy finas. Esto llega acá, aquí se mezcla con los gases, o sea que va a haber como una zona neumática también, así como en cromatografía de gases. Estas partículas muy finas de líquido se mezclan con gases y llegan aquí al quemador. Entonces, como se imaginarán acá, se están quemando esos gases con esas partículas. Entonces, aquí ocurre toda una transformación, la que les mostré ahora. Esas partículas líquidas se convierten en partículas sólidas porque el solvente se evapora. Luego, debido a la alta temperatura en la llama o en el horno, bueno, digamos que el nebulizador es exclusivo de la llama, ¿no? El horno de grafito no necesita todo esto. De hecho, el horno de grafito no es un sistema continuo, sino que mecánicamente se deposita solo una gotica al interior del horno y se enciende el horno. Mientras que la llama sí necesita todo esto, el nebulizador. Digamos que el nebulizador es específico para la celda con llama, ¿no? No para el horno de grafito. Bueno, pero independiente de cuál de los dos sistemas sea el que use el equipo, aquí se produce la evaporación del solvente, la transición del estado o de la fase sólida a la fase gaseosa, y aquí tendremos que debido a la lámpara o la radiación que incide sobre la muestra, los átomos
se excitarán. Y aquí tenemos el sistema monocromador. Este que acá es un sistema monocromador de rejilla de difracción. Y luego el selector de longitud de onda monocromador manda esa radiación al detector, que es un detector de un fototubo multiplicador, que creo que ustedes ya lo deben conocer. Llega aquí al procesamiento de datos y aquí pues lo que hacemos es eso, ¿no? Convertir esas señales del detector en una absorbancia, por ejemplo, y hacer todo el procesamiento de datos. Podemos construir curvas de calibración, etc. Y pues como todo esto tiene algunas partes que se pueden controlar manualmente, también existen equipos, que son la mayoría en la actualidad, en los que todo el control de la parte de, por ejemplo, el flujo del gas acá, eh, la selección de longitud de onda, el seleccionar en qué posición debe estar el monocromador, todo se hace desde el computador. Entonces, digamos, este computador sirve no solamente para procesar los datos, sino para controlar todas las partes del instrumento. Algo similar a lo que hace un computador en un equipo de fotografía, que sirve no solo para procesar los datos, convertir la señal del detector en un cromatograma, sino también para, por ejemplo, controlar la inyección automática. También hay algunos equipos que tienen muestreadores automáticos. Lo común es que yo tenga que manualmente colocar la muestra acá y pues colocar la manguerita dentro de la muestra para que se aspire la solución y vaya a la llama, ¿no? Algo como lo que se mostraba aquí atrás en la figura. Quisiera devolverme. Acá había una figura donde había una señora haciendo un análisis de estos. Aquí. Entonces la señora está sosteniendo como un matraz dentro del cual está la muestra líquida. Aquí no se ve, pero hay una manguerita que debe ir al interior de la solución. Se aspira dentro del nebulizador, se mezcla con los gases de combustión y llega a la llama. ¿Sí? Eso pues es una inyección manual. Existen equipos con muestreadores automáticos. El que tenemos en la Escuela de Química es un equipo de esos. Bueno, vamos a discutir ahora lo que sucede como primera parte. Digamos que la forma en la que vamos a estudiar las partes del equipo será primero esto. Primero vamos a ver todo lo que tiene que ver con la nebulización. Cómo convertir la muestra en átomos en estado fundamental y gaseoso. Luego veremos esto, cómo son las fuentes de radiación. Y finalmente, en la parte del procesamiento de datos. En lo que concierne al detector y al monocromador, pues son exactamente los mismos monocromadores y detectores que ustedes abordaron en el curso instrumental 1. Es decir, son monocromadores normalmente de región de difracción y el detector más común es un fototomo multiplicador. Yo creo que de pronto más adelante les voy a mostrar rápidamente como un repaso de eso. Pero bien, este es el esquema de todo lo que sucede dentro del equipo para convertir desde una solución, como está acá, hasta finalmente llegar a átomos en el estado gaseoso. Esto es lo principal. Y Profe, esto tengo ocurre. una pregunta. Sí. Es que uno puede, por ejemplo, usar la llama o el detector B o el horno de grafito en el mismo equipo, o son dos equipos diferentes. No, de hecho los equipos pueden tener varias configuraciones, pero sí, digamos que el equipo básico tiene el nebulizador y el bloque para la llama, pero también hay equipos que vienen provistos con dos o más formas de nebulizador. Entonces, por ejemplo, en el que tenemos en la escuela está pues el quemador donde está la llama, es un bloquecito que tiene una ranura por donde salen los gases y se queman, y si uno lo va a poner en la posición del horno, él simplemente se mueve mecánicamente hasta la posición del horno, o sea, tiene los dos integrados. No es necesario cambiar nada más, solamente pasar de la configuración de la llama, mover físicamente el quemador, que es donde está la llama, fuera de la trayectoria del haz de luz y colocar sobre el horno de grafito. De hecho, Bueno, entonces. sí, hay otro sistema que es la generación de hidruros, en el que se producen unos hidruros a partir de una reacción química, y el tubito
donde se produce la nebulización es un tubo cerrado de cuarzo. Bueno, no cerrado, es un tubo de cuarzo sobre el que a donde llegan los hidruros, y ese tubito se coloca sobre la llama. O sea, todo ese bloque está diseñado para que yo pueda intercambiar de una forma de nebulización a otra. Puedo utilizar llama, o puedo cambiarlo por uno de grafito, o puedo utilizar un generador de hidruros. Bueno, es muy versátil, o sea, no hay que cambiar nada más que el bloque central, ahí donde está la muestra. Pero el resto es exactamente igual. Ah, bueno, gracias, profe. Bien. Entonces, ¿qué se produce en la llama? Perdón, en el nebulizador. Sin importar de cuál se trate, sin importar si es una llama o si es un grafito, pues el proceso tiene como objetivo llegar a producir átomos en estado fundamental y gaseoso. Estas son las dos condiciones: estado fundamental, es decir, no excitado, y gaseoso. Ese es el propósito principal de cualquier forma de nebulización, o perdón, de cualquier forma de atomización. Entonces, el atomizador es eso. El atomizador es una parte que se encarga de tomar la muestra líquida y llevarla hasta que los átomos estén en estado fundamental y gaseoso. En la llama particularmente se produce este primer paso. Entonces, tenemos una disolución del analito. En el nebulizador se produce una niebla. Es decir, yo tengo una solución acá, y aquí el propósito es producir partículas líquidas en suspensión en un gas o en el aire, o en el combustible o en los gases que se vayan a usar en la llama. Entonces, esa primera etapa tiene como propósito formar una niebla, ¿sí? O un aerosol, si quieren pues llamarlo de esa forma, en el que hay partículas líquidas suspendidas en un gas. Eso es una niebla. Luego, por efecto de la temperatura, esas partículas líquidas pierden el solvente. Aquí se evapora el solvente. Y a partir de esa niebla, justo en las partes donde estaban las partículas líquidas, se van a producir partículas sólidas, debido a que se remueve el solvente, o se desolvata, ¿no? Eso es lo que pues, representa esta palabra: quitar el solvente de la niebla. Y se produce un aerosol, sólido o gas, porque si la temperatura es muy alta, pues no solamente se va a perder el solvente, sino que también algunas de esas partículas van a pasar al estado gaseoso. Luego viene la volatilización, que esa sí tiene como propósito obtener partículas o moléculas en su estado gaseoso. El camino ideal sería el que está aquí hacia la izquierda, es decir, que luego esas moléculas, también por la alta temperatura, se disocien o se rompan en átomos. Y el proceso debería parar acá, al menos para absorción atómica. Sin embargo, si la energía es suficientemente alta, no solamente vamos a tener átomos en su estado fundamental y algunos excitados, sino que adicionalmente se van a producir iones, y esto es indeseado. Sin embargo, es un proceso que ocurre. Solo que las condiciones deberían ajustarse para tratar de que la mayor cantidad de mi analito llegue a átomos y no a iones. Veremos pues que hay algunas técnicas para reducir o evitar la producción de iones. ¿Cuál es el problema o por qué son indeseados los iones en la absorción atómica? Pues digamos que la respuesta más rápida es porque los iones no absorben igual que los átomos. Y se los mostré ahora con el caso del sodio y el magnesio ion. Aunque se trate de especies con una configuración electrónica similar, pues la ausencia de ese electrón hace que el estado energético de toda la especie sea diferente. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un calcio en su estado fundamental, o sea, sin carga eléctrica, neutro, y calcio más 2, el calcio más 2 no absorbe radiación como lo hace el otro. La principal razón, pues que recuerden que los que absorben la radiación son los electrones, principalmente los electrones de valencia. Y yo tengo un calcio más 2, pues los dos electrones de valencia del calcio se han perdido. Entonces, no hay absorción de radiación de la misma forma en la que lo haría el calcio neutro. Entonces, por eso, por ejemplo, una forma de minimizar la cantidad de iones que se produzcan es controlar la temperatura. Yo no puedo simplemente aumentar la temperatura indiscriminadamente, porque al aumentar la temperatura estoy favoreciendo la ionización.
Entonces debo controlar la temperatura. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que algunos elementos necesitan temperaturas elevadas para poder llegar al estado gaseoso. Entonces, digamos que la incidencia de la ionización es más alta en átomos que requieren temperaturas más elevadas para llegar al estado gaseoso. Entonces, por ejemplo, en el caso del cromo o del aluminio, que son cationes, perdón, analitos que necesitan temperaturas más elevadas, es mucho más probable que se produzca la ionización. Entonces, hay otras técnicas que se usan para minimizar eso. Bueno, pero sin importar si llegamos hasta iones o no, es posible que la misma temperatura elevada del sistema de atomización produzca a partir de las moléculas gaseosas moléculas excitadas o a partir de los átomos, átomos excitados. Y esta es la parte en la que deberíamos parar cuando estamos en la emisión. Y esta cuando estamos en la absorción. Entonces recuerden, en absorción la excitación debe ser producida por la lámpara. Mientras que en emisión, recuerden que no hay lámpara. Entonces, la excitación es producida por la misma fuente de atomización, ya sea el horno de grafito o ya sea la llama. La llama es la que produce la radiación necesaria o la energía necesaria para excitar los átomos. Y luego medimos la cantidad de radiación emitida por esos átomos cuando vuelven al estado fundamental. Pero si estamos ante absorción atómica, lo ideal es que la mayor cantidad de mineralitos se encuentre como un átomo en estado fundamental aquí, y gaseoso. Si estamos ante la emisión, lo ideal sería acá. El problema de tener algunos átomos excitados cuando estamos ante la absorción es que los átomos excitados ya no absorben la radiación. Entonces eso disminuiría como la sensibilidad al método. Entonces, repasando qué es lo que sucede al interior del atomizador. Primero, la solución llega allá, se forma una niebla, ¿sí? Luego esa niebla se le remueve el solvente mediante la aplicación de calor. Con más calor, ese aerosol sólido, las partículas que han sido despojadas del solvente, se convierten en moléculas gaseosas. Y la temperatura es tan elevada que es capaz de romper esas moléculas en átomos. Y esos átomos aquí, pues los medimos mediante la absorción o la fuente o la radiación que proviene de la fuente. Hay pues un proceso indeseado que es esto, la producción de iones atómicos. Y todos estos que están acá también serían como procesos que hay que minimizar. Es decir, yo idealmente no debería tener moléculas excitadas, sino que todo debería llegar hasta átomos. Pero todo esto sucede simultáneamente. Unos es mayor que otros, digamos que el camino ideal es este, llegar desde la disolución, la formación de una niebla de aerosol, llegar hasta las moléculas gaseosas y finalmente la disolución de las moléculas en átomos. Estos de acá, pues son, digamos, efectos secundarios que deberían minimizarse cuando estamos hablando de la absorción atómica. Hay diferentes técnicas para atomizar. La más común es esta, la atomización con una llama. También está la atomización electrotérmica, que es conocida como el horno de grafito. Tenemos la atomización por descarga luminiscente, también produce una temperatura elevada. La generación de hidruros, que es específica para ciertos compuestos que son capaces de generar hidruros mucho más volátiles. Recuerdan que en cromatografía de gases, pues para que una muestra pudiera ser analizada por cromatografía de gases, debía ser posible evaporarla, llevarla a la fase gaseosa. Pues aquí también. Entonces, si hay un compuesto que sea muy difícil de evaporar, pues digamos que no es común lo de la cromatografía de la preparación de un derivado, ¿no? Pero sí la generación de un compuesto intermedio, si es un derivado, que es un hidruro, que es más volátil que el compuesto original. Entonces eso me permitiría aumentar la sensibilidad de análisis de algunos metales que en su forma normal no es fácil evaporarlos. Entonces se genera un compuesto, un hidruro, a partir del analito y mediante tetrahidruro de boro, se produce un hidruro volátil. Y el otro es la atomización por frío, que es específicamente un análisis para mercurio. Estas son las 5 técnicas de atomización más comunes que se utilizan en la absorción atómica, pero todas tienen el mismo propósito: llevar la muestra desde la solución líquida hasta generar átomos en estado gaseoso y fundamental, para pues después medir
la cantidad de esos átomos a través de la medición de la radiación que estos átomos absorben de la lámpara. ¿Qué preguntas tienen hasta ahí? Bien, en la siguiente, digamos en las siguientes sesiones lo que vamos a ver es ya en detalle los atomizadores. Vamos a ver en detalle básicamente estos tres: atomización con llama, atomización con horno de grafito y la generación de hidruros. Tal vez les muestre algo del atomizador en vapor frío, que son pues las técnicas más comunes que se utilizan. Y como preguntaban ahora, los equipos tienen estos bloques intercambiables. Yo puedo pasar de una forma de atomización a otra sin tener que cambiar demasiado la configuración del equipo. Solamente el bloque en el que ustedes vieron la llama ahora, pues se saca y ahí podemos ver las formas de... Bien, en cuanto a lo de la clase, voy a terminar aquí. Y un comentario, la próxima clase el viernes, esta semana, no sé si se dieron cuenta, que hay una programación de la semana universitaria, algo así. ¿Han escuchado de eso o no? Sí, profe. Bueno, entonces hay actividades programadas jueves y viernes, por lo tanto no tendremos clases esos días. Ni jueves ni viernes habrán clases normales. La idea es que ustedes tengan espacio para participar de esas actividades. Creo que esas actividades se tienen que inscribir. Pues el único correo que yo he recibido hasta ahora de eso dice que síguenos en nuestras redes sociales. O sea que me imagino que ustedes deben ir a esas redes sociales, o todos debemos ir a esas redes sociales, inscribirnos para poder participar de los eventos. Entonces, en resumen, el próximo viernes no tendremos clase por esas actividades que se van a realizar. Entonces, en ese orden de ideas, nos volvemos a contactar entre 8 horas el martes y ya veremos pues más en detalle estos tipos de atomización. ¿Qué más preguntas tienen antes de que terminemos? Bien, entonces, si no hay más preguntas o parece que quedó muy claro, voy a detener esto y volveremos a encontrarnos el próximo